¿Saben lo que acaba de pasar mientras todos mirábamos hacia otro lado? Wall Street encontró su nueva mina de oro y está justo al otro lado de nuestra frontera sur. México ya no es solamente el vecino, ahora es el socio comercial número uno de Estados Unidos, superando incluso a China. Déjenme explicarles lo que esto realmente significa, porque lo que están viendo en los titulares es apenas la superficie de una transformación económica que cambiará todo lo que creíamos saber sobre el poder global. Los grandes capitales estadounidenses están reubicando sus cadenas de producción a velocidades récord. Fábricas automotrices, plantas tecnológicas, manufactura aeroespacial, nearshoring le llaman. Pero aquí está lo que nadie les está contando. Esto no es generosidad corporativa ni cooperación hemisférica. Es puro cálculo estratégico del capital financiero buscando salarios más bajos, regulaciones más flexibles y proximidad geográfica sin las complicaciones geopolíticas de Asia. Mientras tanto, ¿quién realmente se beneficia? Porque cuando Wall Street llama algo mina de oro, históricamente sabemos quién termina excavando y quién termina con el oro. Esta es la historia que necesitan entender ahora mismo. Permítanme llevarlos atrás en el tiempo por un momento, porque para entender lo que está pasando ahora con México, necesitamos recordar cómo hemos llegado hasta aquí. Durante décadas, la narrativa dominante en Estados Unidos fue simple y conveniente. China era la fábrica del mundo, el lugar donde todo se hacía barato, donde las corporaciones estadounidenses podían maximizar sus ganancias pagando salarios que serían ilegales aquí, evitando regulaciones ambientales que jamás toleraríamos en nuestro propio suelo. Y funcionó maravillosamente bien para quienes controlaban esos flujos de capital. Las ganancias corporativas alcanzaron niveles históricos mientras los trabajadores estadounidenses veían sus empleos manufactureros desaparecer uno tras otro, ciudad tras ciudad, comunidad tras comunidad. Pero ahora algo ha cambiado fundamentalmente en ese cálculo. Y cuando digo fundamentalmente, me refiero a que las reglas mismas del juego global están siendo reescritas frente a nuestros ojos. La tensión geopolítica entre Estados Unidos y China no surgió de la nada, fue el resultado inevitable de décadas de interdependencia económica que eventualmente chocó con realidades de competencia por poder global. Cuando China dejó de ser simplemente el lugar donde fabricábamos nuestros productos y comenzó a desarrollar su propia capacidad tecnológica, su propia influencia geopolítica, sus propias ambiciones como superpotencia, Washington entró en pánico. Y ese pánico se tradujo en aranceles, sanciones, restricciones tecnológicas, toda una arquitectura de separación económica que los expertos llaman desacoplamiento, pero que en realidad es el reconocimiento tardío de que el capital global había creado un competidor que ahora amenazaba la hegemonía estadounidense. Entonces, ¿qué hace el capital cuando un territorio se vuelve problemático? Busca otro, y ese otro resulta ser México. Pero aquí está lo fascinante y lo que deberían entender completamente. Esto no es nuevo en el sentido de que México siempre ha estado en el radar del capital estadounidense. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA que entró en vigor en 1994, ya sentó las bases para esta integración económica. Lo que pasa es que durante años México fue visto como una opción secundaria, un plan B, cuando China era el plan A definitivo. Las maquiladoras en la frontera existían, la manufactura automotriz ya tenía presencia significativa, pero China dominaba absolutamente en volumen, en escala, en la imaginación estratégica de los ejecutivos corporativos. Lo que estamos viendo ahora no es el descubrimiento de México, es la elevación de México al estatus de socio estratégico indispensable
y esa diferencia es crucial porque cambia por completo la dinámica de poder y las implicaciones para todos los involucrados. Las cifras que están emergiendo son verdaderamente asombrosas si uno se detiene a analizarlas. En 2023, México superó a China como el principal socio comercial de Estados Unidos por primera vez en 2 décadas. Déjenme repetir eso porque es histórico. México ahora comercia más con Estados Unidos que China. Estamos hablando de más de 700.000 millones de dólares en comercio bilateral. La inversión extranjera directa estadounidense en México está alcanzando niveles sin precedentes, con empresas invirtiendo decenas de miles de millones en nuevas plantas, nuevas instalaciones, nueva infraestructura, desde fabricantes de automóviles como Tesla y Ford expandiendo masivamente sus operaciones, hasta empresas de semiconductores y tecnología buscando establecer centros de producción que estén cerca de casa, pero lejos de las complejidades geopolíticas asiáticas. Todo esto suena como desarrollo económico, como progreso mutuo, como el tipo de integración regional que los economistas nos dicen que beneficia a todos. Pero necesitamos mirar más profundo, mucho más profundo, porque cuando Richard Wolff analiza estos fenómenos económicos, siempre nos recuerda hacer la pregunta fundamental: ¿quién se beneficia realmente? No la versión abstracta donde todos ganan, sino la pregunta concreta sobre quién captura el valor creado, quién toma las decisiones, quién tiene el poder. Y cuando aplicamos esa lente a lo que está pasando con México, la imagen se vuelve mucho más compleja y problemática. Las corporaciones estadounidenses están reubicando producción en México precisamente porque pueden pagar salarios que son una fracción de lo que pagarían en Estados Unidos. Un trabajador manufacturero en México puede ganar en un día lo que un trabajador estadounidense gana en una hora. Esa diferencia no es un accidente geográfico, es el producto de décadas de políticas deliberadas, de supresión salarial, de debilitamiento de sindicatos, de un marco legal que favorece absolutamente al capital sobre el trabajo. Y aquí está la ironía cruel que deberíamos reconocer abiertamente. Los mismos políticos estadounidenses que durante años culparon a México por robar empleos estadounidenses, ahora están celebrando esta oleada de inversión como si fuera evidencia de una nueva era de cooperación. Pero no han cambiado las dinámicas fundamentales de explotación, simplemente las han reubicado geográficamente. Los trabajadores estadounidenses que perdieron sus empleos cuando las fábricas se fueron a China, ahora ven esos mismos empleos ir a México, mientras que a los trabajadores mexicanos se les paga salarios de subsistencia para producir productos que luego se venden en Estados Unidos a precios que generan márgenes de ganancia extraordinarios para los accionistas corporativos. Este no es comercio justo, es arbitraje laboral a escala continental. Pero profundicemos más en lo que realmente significa este nearshoring del que todo el mundo habla. La palabra misma es reveladora porque implica proximidad, cercanía, como si la geografía fuera la única consideración. Y ciertamente la geografía importa enormemente. Tener producción a unas horas de distancia en lugar de al otro lado del Pacífico reduce costos de transporte, simplifica cadenas de suministro, permite respuestas más rápidas a cambios en demanda. Desde una perspectiva puramente logística, tiene sentido perfecto, pero lo que esta narrativa omite convenientemente es el contexto de poder en el que esto ocurre. México no está negociando estos términos desde una posición de igualdad. El nuevo acuerdo comercial que reemplazó al NAFTA, el USMCA, fue negociado bajo la amenaza explícita de aranceles devastadores si México no aceptaba términos favorables a intereses estadounidenses.
Eso no es asociación, es coerción económica disfrazada de diplomacia comercial. Y luego está toda la cuestión de la infraestructura y quién realmente controla los medios de producción que se están estableciendo en territorio mexicano. Cuando Tesla construye una gigafábrica en Nuevo León, ¿quién es dueño de esa planta? ¿Quién toma las decisiones sobre qué se produce, cómo se produce, cuánto se paga a los trabajadores? No son entidades mexicanas, no es el gobierno mexicano, ciertamente no son los trabajadores mexicanos, son ejecutivos en Austin y accionistas en Wall Street. México proporciona el territorio, los trabajadores, a menudo incentivos fiscales y subsidios gubernamentales, mientras que el control y las ganancias fluyen hacia el norte. Esta es la esencia del imperialismo económico moderno, y el hecho de que ahora lo llamemos integración regional no cambia su naturaleza fundamental. Consideremos también lo que esto significa para la soberanía económica mexicana a largo plazo. Cuando una economía se vuelve tan profundamente integrada y dependiente de las necesidades de producción de otro país, pierde capacidad de desarrollar su propia trayectoria económica independiente. México ya no puede simplemente decidir, por ejemplo, implementar políticas laborales más fuertes o regulaciones ambientales más estrictas sin arriesgarse a que todo ese capital simplemente se mueva a otro lugar. Esta es la trampa de la dependencia que países en desarrollo han enfrentado por generaciones. Te ofrecen inversión y empleo, pero el precio es renunciar a tu autonomía para determinar tus propias prioridades económicas y sociales. Y una vez que estás atrapado en ese sistema, salir se vuelve casi imposible porque todas tus instituciones económicas se han adaptado y dependido de esa relación asimétrica. Ahora bien, algunos argumentarán, y con razón, que esto también crea oportunidades reales para trabajadores mexicanos que de otra manera no tendrían empleo formal. Y es cierto que un salario de manufactura, incluso si es bajo según estándares estadounidenses, puede ser significativamente mejor que las alternativas disponibles en muchas partes de México. No voy a romantizar la pobreza ni pretender que el empleo formal no importa. Importa enormemente para las personas y familias involucradas. Pero reconocer eso no nos excusa de analizar críticamente la estructura más amplia y preguntar ¿por qué las alternativas son tan limitadas en primer lugar? ¿Por qué la opción es entre pobreza extrema y salarios de subsistencia trabajando para corporaciones extranjeras? Estas no son condiciones naturales inevitables, son el resultado de decisiones políticas y económicas específicas tomadas durante décadas. Y aquí es donde el análisis de clase se vuelve absolutamente esencial. Dentro de México, al igual que en Estados Unidos, hay ganadores claros de este arreglo. La élite empresarial mexicana, especialmente aquella conectada con capital estadounidense y operaciones transnacionales, está prosperando. Hay fortunas siendo hechas en desarrollo inmobiliario, industrial, en servicios logísticos, en toda la infraestructura que rodea estas operaciones manufactureras. El gobierno mexicano puede señalar cifras de inversión extranjera y crecimiento del PIB, pero para el trabajador promedio, el campesino desplazado, las comunidades cuyas tierras son apropiadas para zonas industriales, la historia es muy diferente. Están viviendo la dislocación social masiva mientras las ganancias se acumulan en muy pocas manos, tanto mexicanas como estadounidenses. Pensemos también en las implicaciones ambientales que raramente se mencionan en estos análisis celebratorios de nearshoring. La producción industrial intensiva requiere enormes cantidades de agua, genera contaminación, produce desechos. México ya enfrenta crisis severas de disponibilidad de agua en muchas regiones. La cuenca de México, por ejemplo, está literalmente hundiéndose
debido a la sobreextracción de agua subterránea. Ahora estamos agregando demandas industriales masivas adicionales a sistemas ecológicos ya estresados al límite. ¿Y quién sufre cuando los ríos se contaminan y los acuíferos se agotan? No son los ejecutivos corporativos que viven en comunidades cerradas con agua embotellada importada, son las comunidades locales que dependen de esos recursos para su supervivencia básica. Esta es justicia ambiental en su forma más cruda. Los ricos extraen valor y externalizan los costos ambientales a los pobres. Y luego está toda la dimensión de seguridad y militarización que acompaña esta integración económica, porque Wall Street no invierte miles de millones sin garantías de que sus activos estarán protegidos. Esto se traduce en presión para militarización, para fortalecer fuerzas de seguridad que protejan instalaciones industriales, para políticas que prioricen el orden sobre los derechos, que criminalicen protestas laborales o movimientos sociales que puedan interrumpir la producción. Ya hemos visto esto desarrollarse en México durante años con la llamada guerra contra las drogas, que convenientemente también funciona para mantener control social en áreas de importancia económica estratégica. La violencia, que muchos asocian simplemente con carteles de drogas, tiene dimensiones económicas y políticas profundas relacionadas con control territorial y protección de intereses económicos particulares. Retrocedamos un momento y consideremos esto en el contexto histórico más amplio de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Tenemos más de un siglo de intervenciones, golpes respaldados por Estados Unidos, ocupaciones militares, imposición de políticas económicas, todo en nombre de proteger intereses estadounidenses en la región. Guatemala en 1954, cuando derrocamos un gobierno democráticamente electo porque amenazaba ganancias de compañías bananeras estadounidenses. Chile en 1973, cuando apoyamos un golpe militar brutal porque un presidente socialista democráticamente electo estaba nacionalizando industrias. Nicaragua, El Salvador, Honduras, la lista continúa y continúa. Cada vez la justificación era proteger libertad o democracia, pero la realidad era proteger acceso a recursos y mercados para capital estadounidense. Lo que está pasando ahora con México es una continuación de esa misma dinámica fundamental, solo que con herramientas diferentes. En lugar de golpes militares, son tratados comerciales. En lugar de ocupaciones directas, es inversión corporativa, pero el patrón subyacente de dominación económica permanece. Y necesitamos hablar honestamente sobre lo que esto significa para trabajadores en Estados Unidos también, porque hay una narrativa peligrosa que intenta enfrentar a trabajadores estadounidenses contra trabajadores mexicanos, como si fueran enemigos compitiendo por un número fijo de empleos. Esta es una distracción deliberada de quienes realmente se benefician. El problema no es el trabajador mexicano dispuesto a trabajar por menos porque sus opciones son limitadas. El problema es un sistema económico que permite a corporaciones jugar trabajadores de diferentes países unos contra otros en una carrera hacia el fondo en términos de salarios y condiciones laborales. El enemigo común de trabajadores en ambos lados de la frontera no son entre sí, es la clase capitalista transnacional que explota esas divisiones para maximizar su propia extracción de valor. Cuando una planta cierra en Michigan y reabre en Guanajuato, el trabajador estadounidense que pierde su empleo tiene todo el derecho de estar furioso, pero esa furia debería dirigirse a los ejecutivos corporativos que tomaron esa decisión puramente para aumentar márgenes de ganancia, no al trabajador mexicano que acepta el trabajo porque es la mejor opción disponible en un sistema que le ofrece pocas alternativas y viceversa. Cuando un trabajador mexicano es explotado con salarios de subsistencia y condiciones peligrosas, la culpa no es del consumidor estadounidense que compra el producto final, es del sistema que estructura esas relaciones de explotación
como normales y necesarias. Solidaridad de clase significaría que trabajadores en ambos países reconocen su interés común en luchar contra esa explotación, no peleando entre sí, sino organizándose juntos contra quienes realmente tienen el poder. Pero esa solidaridad es precisamente lo que el sistema trabaja tan duro para prevenir. Hay razones por las que es tan difícil construir movimientos laborales transnacionales efectivos. Las barreras de idioma, las diferencias culturales, las fronteras físicas, todo esto es real, pero más fundamentalmente hay intereses poderosos que se benefician de mantener a trabajadores divididos y compitiendo entre sí. Cada vez que intentos de organización transnacional comienzan a ganar tracción, enfrentan represión coordinada de gobiernos y corporaciones que entienden perfectamente bien la amenaza que representarían trabajadores unidos a través de fronteras. Volviendo a las cifras y proyecciones, los analistas predicen que esta tendencia de nearshoring solo se acelerará en los próximos años. Algunos estiman que México podría capturar otros 400.000 millones de dólares en inversión extranjera directa en la próxima década. Nuevos corredores industriales están siendo planificados, ciudades enteras están siendo transformadas para acomodar esta expansión manufacturera. El estado de Nuevo León, por ejemplo, está experimentando un boom económico sin precedentes, con inversiones masivas en automotriz y tecnología. Monterrey se está posicionando como una especie de Silicon Valley del Sur. Todo esto se presenta como evidencia de éxito económico, de modernización, de México finalmente alcanzando su potencial como economía de ingreso medio. Pero preguntémonos seriamente, ¿desarrollo para quién? ¿Modernización en qué términos? Porque lo que vemos repetidamente es que este tipo de desarrollo crea bolsones de relativa prosperidad para una clase media emergente y riqueza sustancial para élites conectadas, mientras vastas poblaciones permanecen marginadas o son activamente desplazadas. Las ciudades que experimentan estos booms también ven explosiones en costos de vivienda que hacen imposible para trabajadores de bajos ingresos vivir cerca de donde trabajan. Vemos gentrificación, desplazamiento, creación de zonas industriales que separan física y socialmente a quienes se benefician de quienes pagan los costos. Y a nivel macroeconómico hay preguntas serias sobre la sostenibilidad de un modelo de desarrollo tan dependiente de decisiones tomadas en centros corporativos extranjeros. ¿Qué pasa cuando, inevitablemente, el cálculo económico cambia nuevamente? Porque el capital es inherentemente móvil, siempre buscando el siguiente lugar con mejores condiciones para acumulación. Hoy es México, mañana podría ser otro país si los salarios en México suben demasiado o si aparece otra opción más atractiva. Esta es la naturaleza del capitalismo global, lealtad cero a lugares o personas, solo a ganancias. Consideremos también las implicaciones culturales y sociales de esta integración económica cada vez más profunda. México tiene una historia rica, culturas indígenas vibrantes, tradiciones que se remontan milenios, pero la lógica del capitalismo global es homogeneizante, empujando hacia formas de vida centradas en consumo, hacia valores individualistas que erosionan solidaridades comunitarias tradicionales. No estoy romantizando el pasado ni sugiriendo que todo cambio es negativo, pero sí estoy señalando que hay pérdidas reales cuando comunidades enteras se reestructuran alrededor de imperativos de producción industrial global, conocimientos tradicionales, formas de organización social, relaciones con la tierra, todo esto está bajo presión cuando el único valor que cuenta es eficiencia productiva medida en dólares. Entonces, ¿hacia dónde vamos desde aquí? Esa es la pregunta crucial. ¿Podemos aceptar esta situación como inevitable, como simplemente cómo funciona la economía global moderna
y conformarnos con intentar mitigar los peores excesos. O podemos imaginar y luchar por alternativas fundamentalmente diferentes. ¿Qué pasaría si el comercio entre Estados Unidos y México estuviera estructurado sobre principios de verdadera reciprocidad e igualdad? ¿Qué pasaría si las decisiones sobre qué producir y cómo producirlo estuvieran en manos de trabajadores y comunidades en lugar de ejecutivos corporativos lejanos? ¿Qué pasaría si priorizáramos sostenibilidad ecológica y bienestar humano sobre maximización de ganancias? Estas preguntas pueden sonar utópicas, pero son precisamente el tipo de preguntas que necesitamos estar haciendo si queremos algo más que simplemente repetir los mismos patrones de explotación con nuevas geografías. Y no son solo abstractas o teóricas. Hay ejemplos históricos y contemporáneos de formas alternativas de organizar producción y comercio, cooperativas de trabajadores, empresas controladas democráticamente, acuerdos de comercio justo genuino. Todo esto existe y funciona. El problema no es falta de alternativas viables, es el poder concentrado de quienes se benefician del sistema actual para bloquear y marginalizar esas alternativas. Wall Street celebrando a México como su nueva mina de oro debería ser una llamada de atención para todos nosotros, porque cuando los mismos intereses financieros que causaron la crisis de 2008, que han presidido sobre décadas de creciente desigualdad, que han subordinado consistentemente necesidades humanas y ecológicas a imperativo de acumulación sin fin, cuando ellos celebran algo como gran oportunidad, deberíamos inmediatamente preguntarnos, ¿oportunidad para quién? La respuesta, como siempre, está en seguir el dinero, en ver quién controla, quién decide, quién se beneficia. Y esa respuesta nos dice todo lo que necesitamos saber sobre la naturaleza real de lo que se nos presenta como progreso mutuo.